Qué importante tener un equipo donde piensen todos, porque realmente a veces tú no tienes la realidad o la verdad completa. Me toca traer al ingeniero y al arquitecta. La proyección está en los $400,000 al cabo de no más de 5 años. Es lo importante de saber comprar. ¿Qué pasa con los puertos en los países o en las ciudades? Más empleo. ¿Qué pasa con el downtown? Más empleo. Las casas que están alrededor de la bahía no bajan de los $700,000. Y esta casita, comprada con solo $135,000. Qué importante tener un equipo donde piensen todos, porque realmente a veces tú no tienes la realidad o la verdad completa. Y adivina lo mejor, la tremenda ubicación. Mira, tenemos el downtown de Tampa, que estás a 5 minutos caminando. Otra cosa hermosa, algo hermoso. Aquí, detrás de eso, está el puerto. ¿Qué pasa con los puertos en los países o en las ciudades? Más empleo. ¿Qué pasa con el downtown? Más empleo. Y si te muestro detrás de acá, está la bahía de Tampa. Quiero que la veas de aquel lado. Es lo importante de saber comprar. Soy Eduardo Núñez, más conocido como Mr. Flip, y hoy te voy a mostrar este proyecto que nos va a generar mucho dinero y el valor final aproximado en unos años de $400,000, solo por la ubicación. Acompáñame para que lo veamos. Bueno, aquí tenemos el reto de hoy, es que esta casa la recibimos en 2.1, ¿ok? Pero la queremos convertir en un 3.2. No encontramos un sitio y ahora te muestro. Te voy a mostrar el 2.1 de esto. Está esta zona de acá. Ya estamos en la zona de que ya estamos pintando. Va a quedar cocina, un cuarto. Venga para acá afuera. Quiero que vean de todos modos. Esto lo vamos a poner bien hermoso para que nos dé mucho valor. Y el patio que vemos aquí de esta zona, que es muy agradable. Pero ¿cómo vamos a darle valor a esta casa? Y aquí está lo más importante del video. Acompáñame. Bueno, entonces vamos arriba, que arriba es donde va a estar el dinero de lo que estamos trabajando. Entonces, si quieres, acompáñame para mostrarte esto. Bueno, aquí veo algo que no se habían dado cuenta y no está a nivel. O sea, esto está muy alto. Ok, entonces le podemos hacer una como islita aquí para que se vea elegante cuando entren, que se va a ver bien bonito. Lo hicimos en otra casa y va a quedar eso para que lo tengas en cuenta. Listo. Entonces vamos arriba. Este es como un mezzanini y aquí arriba es donde está el valor de la casa. Acompáñanos, vamos. Bueno, entonces aquí vamos a mirar esto. Aquí es donde está el reto que tenemos que hacer. Vengan para que acompañen. Este pedazo de aquí, esto es muy pequeño. A pesar que tiene, mira esto, tiene un tremendo balcón. Y quiero que vengas a ver el balcón porque aquí tenemos 3 puntos importantes que les había dicho. Tenemos la bahía, el puerto y el downtown de aquel lado. Entonces, esto, como está en este momento, no nos van a dar valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor. Entonces vamos a quitar todo este pedazo de aquí, porque este pedazo de aquí nos está quitando amplitud. Entonces, para que tú caminar por aquí, porque mira esto aquí no se puede, vamos a nivelarlo, ¿ok? Le ponemos nivel para llevar a ese y ya entonces, ¿qué estamos conectando? El cuarto con este hallcito. Aquí está, digamos, podemos hacer lo que es el closet. Y mira, este baño está bien bueno, ¿ah?
El baño está bien interesante. Sí, señor. Entonces, con este cambio que podemos hacer ahí sí. Porque quiero que sepas que hay 3 cosas importantes para que un perito, un evaluador, un appraiser te valide el cuarto que funcione. 1, la puerta de entrada, que esta no la tiene, tenemos que diseñarla ahora. Número 2, que tenga, mira, el aire acondicionado, ¿ok? Y que tenga ventana. Esa sería la tercera. Y una cuarta, para que te lo valga, es esto: un closet o un walk-in closet. Con eso ya una appraisal nos da el valor, y aquí arriba es donde está el dinero de esta casa. O sea, lo bueno de esto es que quede por aquí, pero aquí lo que vamos a traer es, me toca traer al ingeniero y al arquitecta para que empiece a mirar cómo lo encontramos, porque realmente el escalón queda muy alto, ¿no? Ya mirar, él llegaría aquí, llegaría a nivel aquí, yo llego aquí, sí, y aquí llega este escalón acá. Cuando yo entro aquí, la puerta, ¿cómo la vamos a trabajar? Entonces aquí esta tarea, una opción puede ser que entre uno por aquí. ¿Sí me explico? Y si tú entras por aquí, ya abres, te da más amplitud. Pero definitivamente para eso están nuestros profesionales que vienen aquí a revisar. Mañana te los mando para que busquemos la mejor opción de eso. Qué importante tener un equipo donde piensen todos, porque realmente a veces tú no tienes la realidad o la verdad completa. Bueno, ahora vamos al tablero con Mr. Flip. Miércoles, ¿cuál será el tablero esta vez? Pero bueno, déjame, yo lo busco como sea. Pero, bueno, aquí hay algo que nos va a ayudar. Porque hoy no me voy sin hablar de los números que son tan importantes. Esta casa realmente la compramos $135,000. ¿Ok? ¿Cuánto nos vamos a gastar aproximadamente? Tenemos un proyecto más o menos de $51,000. Resulta que esta casa, ya le hicimos los números, adicionándole otro cuarto y otro baño, y el valor de venta va a ser de $280,000. Y no es el valor de los 280,000, es el potencial de esta casa a futuro, simplemente por lo que dicen aquí los americanos: location, location, location. Este es un área, en el área de Tampa, donde está creciendo demasiado. Vienen muchos proyectos y su ubicación está downtown, Puerto de Tampa, que viene tanto trabajo, y la bahía de Tampa. Por $280,000. Seguramente, como les explico, la proyección está en los $400,000 al cabo de no más de 5 años. Dime tú si estos números no son tan importantes para el análisis de una compra de una casa. Es por eso que tienes que saber comprar. De las cosas más importantes es la compra. Y de eso vamos a enseñar y explicar en nuestro próximo evento, que es un acompañamiento que le vamos a hacer a toda nuestra gente por 7 semanas. Si quieres estar ahí, dale clic aquí para que no te pierdas y no dejes de escapar cómo conseguir las casas profesionalmente. Así que por favor, pellízcate, oye, invierte en bienes raíces.